Desde la década de 1960, los motores a reacción comerciales han seguido un patrón confiable y familiar, encerrados, aerodinámicos y colgados debajo de las alas como cápsulas pulidas. Estos motores turbofan han impulsado nuestros viajes, conectado continentes y formado el mismo latido del corazón de la aviación moderna. Pero ahora, Airbus está cambiando el guión. Airbus ha presentado algo radical en un mundo que lucha contra el cambio climático, los costos de combustible y la carrera hacia la sostenibilidad. Una tecnología que abandona la carcasa aerodinámica, expone su corazón giratorio al cielo y desafía décadas de diseño aeronáutico. Se llama motor de rotor abierto. No es ciencia ficción, es real. Y si Airbus tiene éxito, este será el mayor salto en el diseño de motores desde el inicio de la era del jet. Pero detrás de la impresionante innovación se esconde una pregunta peligrosa. ¿Es este el futuro de la aviación o solo una hermosa idea destinada al fracaso? Vamos a quitar la cubierta, exponer las aspas y sumergirnos en el proyecto de aviación más atrevido del siglo XXI. Al principio estaba la hélice. Las hélices dominaron los cielos, desde el avión de los hermanos Wright hasta el icónico Douglas DC-3 y los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Eran confiables, simples y perfectamente adecuadas para los vuelos de baja velocidad y baja altitud de su época. Pero el mundo cambió. A medida que los viajes aéreos se volvieron globales, los pasajeros exigieron velocidad, altura y comodidad. Las hélices no podían seguir el ritmo. Eran ruidosas, ineficientes, propensas al arrastre. Entra el turbofan. Apareciendo por primera vez en la década de 1960, los motores turbofan marcaron una revolución. En lugar de simplemente hacer girar las aspas al aire libre, las envolvieron en elegantes góndolas, cápsulas ingeniosamente diseñadas que mantenían todo contenido y aerodinámico. Dentro de estos motores, el aire se comprime, se enciende y se expulsa para crear empuje. Pero aquí está el genio. No todo el aire pasa por el núcleo. Gran parte lo evita, creando un efecto de alto bypass que mejora la eficiencia y reduce el ruido. Y así, el turbofan conquistó la aviación comercial. Potente, eficiente, lo suficientemente silencioso para aeropuertos urbanos y envuelto en una carcasa aerodinámica ordenada. Durante décadas, nadie se atrevió a cambiarlo. Avancemos al siglo XXI. Los motores a reacción pueden ser más refinados que nunca, más silenciosos, rápidos y confiables. Pero el mundo enfrenta un conjunto completamente nuevo de desafíos. El cambio climático ya no es una preocupación lejana, es un titular diario. Los precios del combustible en aumento amenazan los márgenes de beneficio de las aerolíneas. La presión pública está aumentando por soluciones ecológicas y los gobiernos de todo el mundo se están preparando para una ofensiva regulatoria sobre las emisiones de carbono. ¿Sabías que la aviación contribuye aproximadamente del 2 al 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono? Esa cifra podría parecer modesta a primera vista, pero en un mundo donde miles de millones de personas vuelan cada año, la huella de carbono del sector de la aviación está creciendo rápidamente y atrayendo más atención que nunca. Airbus vio venir la tormenta, y a diferencia de otros que se conforman con cambios incrementales, entendieron una verdad crítica. Una mejora del 5% en la eficiencia del combustible ya no iba a ser suficiente. No cuando el planeta se está quemando y los legisladores están afilando sus cuchillos. Lo que la industria necesitaba no era un ajuste, era una transformación, un paso audaz hacia adelante, una revolución. Entonces Airbus volvió a la mesa de diseño, y allí, enterrado en los polvorientos archivos de la historia aeroespacial, encontraron algo notable, un concepto de motor adelantado a su tiempo que una vez fue descartado como una curiosidad de los años 1980. Demasiado ruidoso, demasiado experimental y, seamos honestos, demasiado extraño. Pero los tiempos habían cambiado y esta vez Airbus no solo estaba escuchando, estaban apostando el futuro en ello. En aquel entonces lo llamaban un propfan. Era el material de los sueños de la aviación, un intento de unir lo mejor de ambos mundos, la eficiencia de combustible de las hélices tradicionales con la velocidad, potencia y rendimiento a gran altitud de los motores a reacción. Los ingenieros imaginaron una era en la que los aviones comerciales pudieran volar más rápido y más lejos mientras consumían mucho menos combustible. En el corazón de este sueño estaba el motor de rotor abierto. A diferencia de los turbofanes modernos que esconden sus aspas giratorias dentro de góndolas para mejorar la eficiencia y reducir el ruido, el rotor abierto deja de lado la sutileza. Sus enormes aspas, expuestas, poderosas e intimidantes, giran al aire libre sin cubierta. Y no solo un conjunto, sino dos, girando en direcciones opuestas. Una configuración conocida como rotores abiertos contra rotantes, diseñados para exprimir hasta la última gota de eficiencia del aire. El concepto era brillante, radical, un posible cambio de juego, pero había un problema, uno grande. Era ruidoso, muy ruidoso.
tan ruidoso que incluso los aeropuertos en la década de 1980, mucho antes de las estrictas normas de ruido de hoy, se resistieron. Tanto pilotos como pasajeros no podían imaginar volar durante horas con un Profan rugiendo justo fuera de su ventana. Así que, a pesar de los prometedores vuelos de prueba y los brillantes números de consumo de combustible, la idea fue archivada, relegada a libros de texto y archivos de túneles de viento. Pero ¿qué pasaría si esa misma idea renaciera con un giro del siglo XXI? Nuevos materiales compuestos que reducen la vibración, dinámica de fluidos computacional avanzada que optimiza el flujo de aire, formas de palas diseñadas con precisión que minimizan la resistencia y reducen el ruido, ajustes aerodinámicos que ni siquiera eran concebibles hace 4 décadas. Y quizás lo más importante, una industria, un planeta y una generación que ahora exigen una aviación sostenible. Esta vez, el mundo podría finalmente estar listo para el rotor abierto. Y esta vez, podría funcionar. Para entender por qué Airbus está apostando todo por los rotores abiertos, necesitamos desglosar un concepto clave en el diseño de motores a reacción, la relación de derivación. No te preocupes, es más simple de lo que parece. La relación de derivación es simplemente la cantidad de aire que fluye alrededor del núcleo de combustión del motor en comparación con la cantidad de aire que pasa a través de él y se quema. Piénsalo así. Cuanto más aire puedas mover sin encenderlo, más eficiente y silencioso se vuelve tu motor. Los motores turbofan modernos ya utilizan este principio. Esos enormes ventiladores frontales en los aviones de hoy no son solo para mostrar, empujan una gran cantidad de aire alrededor del núcleo, permitiendo que el motor genere empuje sin consumir mucho combustible. Por eso los turbofans están muy por delante de los turbojets más antiguos y ruidosos, tanto en eficiencia como en niveles de decibelios. Pero los rotores abiertos llevan este concepto al máximo. Con relaciones de derivación ultra altas, a veces de 20-1 o incluso más, los rotores abiertos mueven un volumen enorme de aire mientras queman relativamente poco combustible. Es como cambiar el motor de tu coche por un ventilador eléctrico gigante que funciona con una cucharadita de gasolina. Y aquí está el truco. Debido a que los rotores abiertos no tienen una góndola, la carcasa aerodinámica que envuelve a los motores a reacción tradicionales son más ligeros y enfrentan menos resistencia en el aire. Más aire, menos combustible, menos peso, menos resistencia. Imagina quitarle la tapa a una licuadora y dejarla funcionar a toda velocidad. Es desordenado, es ruidoso, pero también es poderoso. Esa es la energía cruda y sin filtrar que los rotores abiertos aportan. Y con las mejoras tecnológicas adecuadas, Airbus cree que pueden convertir ese caos en una propulsión limpia y eficiente. Y en un mundo que avanza hacia cero emisiones netas, ese tipo de poder podría valer la pena el ruido. Airbus no se está sumergiendo en esta revolución solo. Para hacer realidad su audaz visión, se han asociado con CFM International, un peso pesado en el mundo de la propulsión a reacción. Formada como una empresa conjunta entre GE Aerospace en los Estados Unidos y Safran Aircraft Engines en Francia, CFM no es ajena a romper límites. Son los cerebros detrás del motor LEAP, el motor de avión más utilizado en el planeta. Cuando estos dos gigantes se unen en un proyecto, toda la industria de la aviación observa atentamente. Su colaboración ha dado lugar al programa RISE, abreviatura de Innovación Revolucionaria para Motores Sostenibles. Pero RISE no es solo un nombre, es una misión audaz y visionaria para reinventar completamente lo que puede ser el vuelo. En un momento en que las aerolíneas, los gobiernos y los pasajeros exigen cielos más limpios y menores emisiones, RISE es una respuesta a un desafío que ya no se puede ignorar. El alcance del programa es vasto. CFM y Airbus no solo están haciendo pequeños ajustes o mejoras incrementales, están explorando un conjunto de tecnologías de vanguardia, desde sistemas de propulsión eléctrica híbrida que combinan el empuje tradicional de los reactores con energía de baterías, hasta fuentes de combustible basadas en hidrógeno que podrían eliminar las emisiones de carbono. Incluso están replanteando la forma misma de las aeronaves, considerando diseños elegantes y futuristas que reducen la resistencia y maximizan la sustentación. Pero en el corazón de RISE se encuentra su innovación más atrevida, el motor de ventilador abierto. Esto no es una simple resurrección del concepto de rotor abierto de los años 80, es una reinvención completa. Utilizando décadas de datos de vuelo del mundo real, simulaciones por computadoras sofisticadas, modelado de gemelos digitales y avances aerodinámicos, CFM ha construido un sistema de propulsión de próxima generación desde cero, uno que ofrece hasta un 20% mejor eficiencia de combustible y reduce las emisiones sin sacrificar la velocidad y potencia que la aviación moderna demanda. Con RISE, Airbus y CFM no solo están construyendo un motor, están construyendo el futuro de la aviación, un futuro donde volar no solo es más rápido y eficiente, sino verdaderamente sostenible. Aquí está la parte audaz, la parte que separa a los soñadores de los hacedores.
Airbus y CFM no solo están diseñando prototipos elegantes para comunicados de prensa o construyendo motores para que se queden en silencio en un laboratorio. Están apostando todo. Están planeando volarlo en algún momento de la segunda mitad de esta década, muy probablemente para 2027 o 2028. Airbus sujetará un motor de rotor abierto completamente operativo al costado de un avión de prueba y lo enviará rugiendo al cielo, no en teoría, no en simulación, sino en un espacio aéreo real, turbulento e impredecible. Esto no será un experimento en túnel de viento cuidadosamente controlado, ni una ruta de vuelo generada por computadora. Será la verdadera prueba, a miles de pies en el aire, cortando a través de aire frío e implacable a cientos de millas por hora. Cada peculiaridad, cada tensión, cada contratiempo inesperado saldrá a la luz bajo la presión de condiciones del mundo real. Lo medirán todo. ¿Cuánto combustible ahorra? ¿Qué tan ruidosos son los motores al despegar y a altitud de crucero? ¿Cómo maneja las vibraciones del motor, los vientos cambiantes? Y sí, incluso los impactos simulados de aves. El motor será empujado, estresado, probado y tal vez incluso un poco asustado, porque si alguna vez va a impulsar la próxima generación del A320 o un diseño de ala volante aún más radical del futuro, tiene que ganarse sus alas. Esto es más que una prueba. Es una prueba en el cielo y el mundo de la aviación estará observando. No puedes simplemente colocar un rotor abierto en un avión de pasajeros existente y darlo por terminado. Esto no es una actualización plug and play como cambiar un turbofan o reacondicionar el interior de una cabina. Los rotores abiertos son una bestia completamente diferente. Son más grandes, giran más rápido y crean patrones de flujo de aire que los aviones tradicionales no estaban diseñados para manejar. Su arquitectura desafía décadas de diseño convencional de aviones y exige repensar desde la nariz hasta la cola. Comencemos con lo básico. Los motores de rotor abierto son mucho más anchos que los turbofanes estándar. Sin la góndola, la carcasa exterior lisa que usualmente envuelve un motor, estas palas están expuestas y son masivas, barriendo el aire abierto en círculos amplios y rápidos. Eso por sí solo crea un problema espacial. La mayoría de los aviones actuales no tienen el espacio libre o el diseño estructural para acomodar tales motores bajo sus alas. Si lo intentaras, correrías el riesgo de que las aspas golpeen, problemas de distancia al suelo y problemas de equilibrio importantes. Entonces, ¿dónde los colocas? La respuesta está en la parte trasera del avión, en o cerca de la sección de la cola. Montar los motores en la parte trasera no solo proporciona más espacio, sino que también reduce la cantidad de ruido que llega a la cabina. Los rotores abiertos han tenido históricamente problemas con el ruido, y aunque los materiales modernos y la geometría de las palas han reducido los niveles de decibelios, la posición también juega un papel muy importante. Montar los motores más lejos de los pasajeros y alineados con el flujo de aire ayuda a amortiguar el sonido mientras mejora la eficiencia, pero ese cambio, mover los motores hacia arriba en las alas y hacia atrás, hace algo aún más radical. Abre la puerta a formas de aeronaves completamente nuevas, y ahí es donde las cosas se ponen emocionantes. Y entra el cuerpo de ala integrada, o BWB. Imagina una aeronave donde las alas y el fuselaje no son partes separadas unidas, sino una estructura continua y sin costuras, como una mantarraya surcando el cielo hacia el cielo. Sin uniones bruscas, sin transiciones abruptas, solo curvas suaves y fluidas diseñadas para cortar el aire con mínima resistencia. Esto no es solo por estética. El BWB es fundamentalmente más aerodinámico. Crea menos resistencia, proporciona más volumen interno para carga o pasajeros y puede lograr una eficiencia de combustible significativamente mejor que el diseño tradicional de tubo y ala. ¿Y adivina qué? Es una combinación perfecta para rotores abiertos. Los cuerpos de ala integrada están diseñados para llevar motores en la parte trasera, integrados en la estructura, donde el flujo de aire es más suave y limpio. Eso los convierte en plataformas ideales para la propulsión de rotor abierto de gran diámetro. En cierto modo, es una unión de dos tecnologías revolucionarias, cada una resolviendo los problemas de la otra, cada una potenciando las fortalezas de la otra. Los rotores abiertos necesitan un nuevo tipo de avión. Los cuerpos de ala integrada necesitan un nuevo tipo de motor. Juntos, reescriben el guión de la aviación del siglo XXI, y esto no es un concepto de ciencia ficción escondido en las páginas de un manual de diseño. NASA, Airbus, Boeing y DARPA han estado explorando prototipos de BLWB. El propio Airbus ha insinuado elegantes conceptos de ala volante como el Maverick Demonstrator, un modelo a escala de cómo podría ser el futuro. Así que con los rotores abiertos ganando impulso, podríamos estar presenciando no solo una revolución en los motores, sino un renacimiento completo en el diseño de aeronaves. Desde motores bajo las alas hasta empuje montado en la cola, desde tubos de metal con alas atornilladas hasta esculturas voladoras sin costuras de fibra de carbono y compuestos, desde más ruidosos, aviones más pesados, a máquinas susurrantes, optimizadas para la sostenibilidad. Con rotores abiertos, el avión no solo recibe una mejora, recibe un cambio de imagen, uno que podría redefinir cómo volamos, cómo construimos y cómo pensamos en el cielo mismo. Pero espera un segundo. Antes de dejarnos llevar por aviones futuristas y motores ultra eficientes, todavía hay un elefante en la habitación, o más bien un rugido. El mismo defecto que condenó al rotor abierto en los años 1980, el ruido, y no solo un pequeño zumbido de fondo. Estamos hablando
hablando de un rugido a toda potencia y baja frecuencia que solía hacer que los pasajeros se estremecieran y que los planificadores de aeropuertos corrieran por el presupuesto de insonorización. No es un error de diseño, es física. Cuando las enormes palas descubiertas giran a altas velocidades, cortan el aire con una fuerza feroz, creando potentes ondas de choque acústicas y turbulencia caótica. Esa es simplemente la naturaleza de la propulsión expuesta. Sin góndola significa sin aislamiento acústico. Y en el mundo de hoy, eso es un problema serio. Los aeropuertos de todo el mundo, especialmente en centros urbanos densos, operan bajo estrictas regulaciones de ruido. Si un motor hace demasiado ruido, podría no ver nunca una pista comercial, y mucho menos despegar de una. Entonces, ¿se está preparando Airbus para otro fracaso espectacular? No exactamente. Airbus y CFM han pasado la mayor parte de una década preparándose para este desafío. Saben que resolver el problema del ruido no es opcional, es crucial para la misión. Por eso se han adentrado en un campo conocido como aeroacústica, la ciencia de vanguardia sobre cómo se comporta el sonido en el flujo de aire a alta velocidad. Aquí es donde las cosas se vuelven increíblemente avanzadas. Estamos hablando de diseños de aspas inteligentes moldeadas con precisión quirúrgica para minimizar la formación de ondas sonoras. Materiales de próxima generación que se flexionan y amortiguan vibraciones a nivel microscópico, recubrimientos de absorción y revestimientos acústicos que eliminan el sonido antes de que pueda escapar a la atmósfera. Piénsalos como auriculares con cancelación de ruido para el propio motor. ¿Y la configuración de contrarrotación de las palas? Eso no es solo por eficiencia. También ayuda a cancelar los vórtices giratorios y los patrones de flujo caótico que crean gran parte del retumbo de baja frecuencia en primer lugar. Es una elección de diseño inteligente que podría silenciar a los críticos, literalmente. Las primeras pruebas en túnel de viento y las simulaciones de modelado han mostrado resultados prometedores. El motor todavía zumba, pero es un zumbido más refinado y suave. No silencioso, pero posiblemente lo suficientemente silencioso como para cumplir con las regulaciones de hoy y las expectativas de mañana. Aún así, nada de esto es una garantía. El veredicto final no vendrá de modelos computacionales o pruebas de laboratorio. Vendrá cuando el motor esté montado en un avión y llevado al límite a 30.000 pies. Solo entonces, cuando los micrófonos en tierra y los pasajeros en la cabina den su veredicto, sabremos si este rotor abierto del siglo XXI ha conquistado finalmente su pasado ruidoso e indomable. Porque en la aviación solo hay un sonido más fuerte que el rugido de un motor, el fracaso, y Airbus está decidido a no escucharlo. Los motores de rotor abierto no solo están luchando contra la física y la percepción pública, están enfrentando un desafío regulatorio como ningún otro. Antes de que un solo pasajero suba a bordo, estos motores deben soportar algunas de las pruebas de seguridad más agotadoras e implacables de toda la ingeniería. La innovación puede acaparar titulares, pero en la aviación, la certificación es lo más importante. Y las autoridades como la Administración Federal de Aviación y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea no otorgan aprobación porque algo parezca futurista o prometa mejores ahorros de combustible. Exigen pruebas frías, brutales y exhaustivas de que estos motores pueden soportar los peores escenarios imaginables. Estamos hablando de pruebas de separación de palas, donde una pala del ventilador del motor se rompe deliberadamente en pleno giro para ver si la estructura circundante puede contener la destrucción. Un error allí, y no solo se pierde un motor, sino todo el avión. Hay simulaciones de impacto de aves a gran altitud, donde disparan aves sintéticas contra las aspas en movimiento para asegurar que el motor pueda seguir funcionando o apagarse de manera segura sin poner en peligro el vuelo. Cuanto mayor es la altitud, más frío y delgado es el aire, lo que significa menos margen de error. Luego vienen los simulacros de apagado de emergencia, simulando todo, desde fallos mecánicos hasta incendios a bordo. El motor debe apagarse limpiamente, sin desestabilizar la aeronave. Y no olvides los extremos de temperatura, desde el calor abrasador de las pistas del desierto hasta la estratosfera aislada. Los rotores abiertos deben funcionar perfectamente en todas estas condiciones, pero el desafío no termina en el motor en sí. Debido a que los rotores abiertos cambian todo el diseño aerodinámico del avión, Airbus no puede simplemente colocarlos en un modelo actual y darlo por terminado. Deben recalcular el equilibrio del avión, reprogramar los sistemas de control de vuelo y escribir procedimientos de mantenimiento completamente nuevos desde cero. El efecto dominó es enorme, desde el enrutamiento de las líneas de combustible hasta los sistemas eléctricos y los manuales de entrenamiento de pilotos. No es solo un rediseño mecánico, es una montaña logística y regulatoria, del tipo que requiere miles de ingenieros, años de documentación y una colaboración interminable con las autoridades de seguridad de todo el mundo.
Pero Airbus no se está echando atrás. Están abordando este desafío de la única manera que los gigantes de la aviación saben, paso a paso, prueba tras prueba y fracaso tras fracaso aprendido. Cada prototipo, cada simulación, cada prueba es otro punto de apoyo en la escalada. Y cuando alcancen la cima, cuando el rotor abierto finalmente esté certificado para volar, Airbus no solo tendrá un nuevo motor, habrán reescrito el libro de reglas sobre lo que es posible en la aviación moderna. Esta tecnología no es barata. Por toda su promesa futurista, el motor de rotor abierto trae consigo una montaña de nuevos costos y complejidades. No es solo el motor lo que es diferente, es todo el ecosistema de la aviación el que necesitará adaptarse. Los pilotos requerirán un nuevo entrenamiento para entender las peculiaridades de rendimiento y los protocolos de emergencia de las aeronaves con rotor abierto. Estos motores se comportan de manera diferente, responden de manera diferente e introducen nuevas variables en el control de vuelo. Los equipos de tierra y los mecánicos también necesitarán ser reentrenados, aprendiendo cómo manejar y mantener de manera segura las palas expuestas, gestionar diferentes secuencias de arranque y seguir procedimientos de servicio completamente nuevos. Los inventarios de piezas necesitarán una revisión completa. Las aerolíneas que actualmente almacenan componentes de turbofan de repuesto ahora necesitarán llevar piezas para un sistema de propulsión completamente nuevo, muchas de las cuales no serán intercambiables con las flotas existentes. La logística del mantenimiento cambiará, al igual que las cadenas de suministro y las instalaciones de almacenamiento. Incluso los aeropuertos no se salvarán. Con los motores de rotor abierto, probablemente montados en la parte trasera de la aeronave, las configuraciones tradicionales de las puertas podrían necesitarse replanteadas. Pasarelas de embarque, líneas de combustible, incluso cómo los camiones de catering y los cargadores de equipaje se acercan al avión, todo puede requerir un rediseño o un cambio de ruta para acomodar el nuevo diseño de manera segura. Para las aerolíneas que ya operan con márgenes muy reducidos, esto no es una pequeña petición, es un cambio operativo masivo y uno que exige una muy buena razón. Es por eso que Airbus y CFM saben que el rotor abierto no solo puede ser innovador, tiene que ser económicamente irresistible. Afortunadamente, los números hablan por sí solos. Con hasta un 30% menos de consumo de combustible, el rotor abierto ofrece ahorros que pueden acumularse rápidamente en miles de vuelos al año. Ese tipo de eficiencia se traduce directamente en menores costos operativos, especialmente en una industria donde el combustible puede representar hasta un tercio de los gastos totales. Y hay otra fuerza poderosa en juego, la regulación. A medida que los gobiernos comienzan a implementar impuestos al carbono, límites de emisiones y sanciones ambientales, los aviones más antiguos y contaminantes se volverán cada vez más caros de operar. En ese mundo, el rotor abierto no solo será una opción ecológica, sino también la opción financieramente inteligente. El avión con el perfil de emisiones más limpio podría convertirse en el de menor costo por milla por asiento. Entonces, sí, la tecnología viene con un precio elevado, pero a largo plazo, cuando los precios del combustible suban, cuando las políticas climáticas se endurezcan y cuando los pasajeros elijan aerolíneas que reflejen sus valores, los rotores abiertos podrían no solo pagarse por sí mismos, podrían ser la única manera de mantenerse en el aire. Para Airbus, el rotor abierto no es solo otro motor en el catálogo, es una visión, una apuesta audaz y arriesgada sobre el futuro de la aviación, un símbolo de lo que la aviación podría llegar a ser si nos atreviéramos a romper con la tradición y adoptar un nuevo modelo para el transporte aéreo. Porque esto no se trata solo de cómo vuelan los aviones, sino de cómo están diseñados, cómo se propulsan y cómo se regulan en un mundo que está despertando rápidamente a las realidades del cambio climático. El rotor abierto encaja perfectamente dentro del objetivo más ambicioso de la industria de la aviación hasta ahora, cero emisiones netas de carbono para el año 2050. No solo apoya ese objetivo, lo acelera. Su eficiencia de combustible ultra alta y sus emisiones dramáticamente más bajas ofrecen una solución real y escalable a la crisis de carbono que se cierne sobre el sector. Pero Airbus no se detiene en el ahorro de combustible. Ven el rotor abierto como una tecnología de entrada, una base modular que algún día podría integrarse sin problemas con la combustión de hidrógeno, la propulsión híbrida eléctrica o incluso sistemas de asistencia totalmente eléctricos. Su arquitectura es adaptable, su potencial exponencial. Y quizás lo más emocionante de todo es que allana el camino para una clase completamente nueva de aeronaves. Los días del avión tradicional de tubo y ala podrían estar contados. Con innovaciones como el rotor abierto que amplían los límites del diseño, el futuro podría pertenecer a cuerpos de ala integrada, alas voladoras u otras formas futuristas que maximicen la aerodinámica y la eficiencia interna. Si Airbus lo logra, si el motor de rotor abierto puede cumplir con sus promesas de rendimiento, pasar sus pruebas de certificación y ganarse la confianza de las aerolíneas y los pasajeros por igual, entonces los aviones de la década de 2030 no solo serán una evolución de los jets de hoy, serán algo completamente nuevo. Su próxima generación de aviones de pasillo único, que debutará en la década de 2030, podría convertirse en el avión comercial más eficiente jamás construido, no solo más ligero o más rápido, sino radicalmente más sostenible, rediseñado desde adentro hacia afuera para satisfacer las necesidades de un mundo cambiante. Con el rotor abierto, Airbus no solo está construyendo el motor del futuro, lo está definiendo.
Boeing puede estar callado en el frente del rotor abierto, pero no te equivoques, están observando de cerca. Hasta ahora, no se han comprometido públicamente a desarrollar un motor de ventilador abierto propio, pero en el juego de ajedrez de alto riesgo de la innovación aeroespacial, el silencio no significa desinterés. Boeing sabe que si el programa de Airbus resulta exitoso, si esas enormes palas expuestas entregar ahorros de combustible sin disparar los niveles de ruido o el proceso de certificación podría ser un punto de inflexión, una disrupción lo suficientemente grande como para reescribir el panorama competitivo durante décadas. Por eso Boeing está diversificando sus apuestas en otros lugares. Están invirtiendo recursos en cuerpos de ala integrada, propulsión híbrida eléctrica y compuestos de próxima generación. Conceptos como el X-66A y el ala con arriostramiento transónico muestran que Boeing está más que dispuesto a apostar por fuselajes revolucionarios y diseños completamente nuevos. Si la apuesta de Airbus por el rotor abierto resulta exitosa, Boeing tendrá la base de investigación lista para acelerar sus proyectos rápidamente, posiblemente superando con un diseño que combine la tecnología de rotor abierto con cuerpos ultra elegantes. Pero esta carrera no se limita a los gigantes aeroespaciales. Embraer y Bombardier, actores importantes en el mercado de los jets regionales, también están considerando conceptos de rotor abierto, aunque a menor escala. Sus rutas más cortas y fuselajes más ligeros son un campo de pruebas perfecto para versiones reducidas de esta tecnología. Aún más intrigante, las startups de eVTOL, esas empresas que sueñan con taxis voladores y lanzaderas verticales de ciudad a ciudad, están explorando sistemas de propulsión inspirados en rotores abiertos para la movilidad aérea urbana. ¿Por qué? Porque las ganancias de eficiencia no son solo para los aviones jumbo de largo recorrido. Los principios detrás del diseño de rotor abierto, alto empuje, bajo consumo de combustible y estructura simplificada se traducen perfectamente a la aviación de corto recorrido. Estamos reduciendo peso, emisiones y el costo por milla es aún más crítico. Un avión regional con ventiladores abiertos montados en la parte trasera podría reducir drásticamente las emisiones en rutas de cercanías, disminuir los costos operativos e incluso acceder a aeropuertos con pistas más cortas. Para países densamente poblados o naciones insulares, eso es un cambio radical. Así que, aunque Airbus puede ser el primero en salir, no están solos en la carrera. Desde Seattle hasta Sao Paulo, desde Montreal hasta los garajes de startups en Silicon Valley, toda la industria de la aviación está observando, esperando y preparándose. Porque si el rotor abierto funciona, no solo en teoría, sino en los cielos, no solo transformará a Airbus, podría revolucionar el vuelo en sí mismo. Es crudo, es ruidoso, es incontrolado, pero podría ser el futuro. El motor de rotor abierto desafía todo lo que pensábamos saber sobre cómo deberían verse los aviones y cómo deberían volar. Ya sea que se convierta en el estándar de la industria o en una nota audaz en la historia, una cosa es segura: Airbus se atreve a imaginar una forma de viajar más limpia, más silenciosa y más inteligente. Así que la próxima vez que mires hacia arriba y veas un avión a reacción cruzando el cielo, piensa en lo que lo impulsa. Porque en la próxima década, esos motores podrían estar desnudos, girando y ser diferentes a cualquier cosa que hayamos volado antes. ¿Qué piensas? ¿Es el motor de rotor abierto el próximo gran salto o solo otro experimento en la aviación? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides ver nuestros análisis profundos sobre más innovaciones aeroespaciales del futuro. Dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo.